ya le preguntaron sobre los dos temas principales, ¿no? Que básicamente hablan de una entrevista de Luis Eduardo Escobar, quien usted acaba de presentar como jefe, por lo menos, de su grupo económico, que es muy relevante, porque a veces las críticas son contra la prensa, pero la verdad es que las declaraciones son de usted, tanto de usted que presentó un programa de 7 páginas, según el cual Luis Eduardo, usted se sentía incómoda y por lo tanto quienes escribieron ese programa de 7 páginas con el cual usted ganó la elección primaria no la representa. Lo primero que quiero saber es si usted sintió incomodidad con esas 7 páginas. En particular con la parte donde se hablaba del crecimiento por demanda interna, sí, lo he dicho reiteradamente, porque creo que no expresó bien el debate que se dio para la generación del programa. Chile es una economía abierta, eso es una realidad. ¿Y cómo se presentó usted entonces con un programa de 7 páginas que le incomodaba? Es claro, extraño eso. ¿Cómo usted convence a los diputados de su partido, el Partido Comunista, que en las últimas renovaciones de esta herramienta legal o se han abstenido o han votado en contra en su mayoría? ¿Cómo usted los convence que este es el camino que hay que seguir y que le apoyen porque usted necesita el apoyo político de ellos? Primero, no es efectivo que en su mayoría hayan votado en contra. Lo quiero decir al tiro, porque tengo claridad respecto a los números. Aquí tengo los diputados en todo caso que votaron en contra. Castillo, Pizarro, se abstuvieron, Cuello, Plasencia, Cerro, parlamentarios de su partido. Pero sí, por eso les digo, si esto no se trata, miren, yo podría aquí venir a decirles todo es terrorismo, o todo es reivindicación, o todo es delincuencia, pero no es así nuestra realidad. Si cuando decía que aquí había diversidad es porque es así. Entonces yo no voy a estar en un foro, y por eso me preocupan mucho los foros en los cuales se repiten los mismos eslogan, para irnos a puro punto de eslogan. Si así no nos vamos a resolver para adelante como país. Candidata, lo que pasa es que son 2 zonas muy específicas para quienes conocen, que es Temucuicui y Puerto Choque. Las 2 han tenido una reivindicación histórica desde el punto de vista ideológico político. No por algo el presidente Boric, cuando era diputado, llegó a Temucuicui. No estamos hablando de Bajo Valleco, de San Andrés. Como no usted me preguntó la por la zona de la Araucanía, yo le puedo responder por eso, pero evidentemente dentro de la zona de la Araucanía están todos los fenómenos confluyendo. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo análisis político aquí en el canal. Hoy les traigo un resumen clave del más reciente debate protagonizado por la candidata del Partido Comunista, un encuentro que, sin duda, dejó varias postales para el análisis. En esta instancia, periodistas de distintos medios y con sensibilidades políticas bastante diversas plantearon preguntas directas y sin rodeos. Temas como la seguridad, la economía, su programa de gobierno y, por supuesto, su postura política, estuvieron al centro del debate. Y es importante destacar, no fue una entrevista cómoda. Uno de los momentos más tensos se vivió con un periodista de Radio Bio Bio, quien fue particularmente insistente con sus cuestionamientos. La incomodidad de la candidata fue evidente. Respondió en más de una ocasión, con ironía, y lanzó algunas frases ingeniosas que parecían más intentos por salir del paso que respuestas de fondo. Este tipo de reacciones plantea preguntas interesantes. ¿Estamos ante una estrategia comunicacional para esquivar temas complejos? ¿O simplemente frente a una candidata que no tolera el nivel de escrutinio que implica una campaña presidencial? Más allá de la simpatía o rechazo que pueda generar, es crucial observar cómo responde alguien que aspira a liderar el país cuando se le exige claridad y profundidad en sus ideas. Pero no te lo cuento todo. Mejor, veamos juntos este debate. Escucha sus respuestas, analiza los matices y saca tus propias conclusiones. Ahora vamos con el contenido. Empecemos. Gracias. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar acá moderando este panel donde vamos a hablar de economía y sobre todo de crecimiento económico, que es un tema que, según ha aparecido en las primeras intervenciones, sabemos que es un desafío importante para nuestro país, que el país necesita crecer para volver a crear empleos, el crecimiento es necesario para financiar las políticas sociales que el país requiere, y en ese contexto vamos a hablar en este primer módulo, voy a dar como las reglas del juego para que todos sepamos cómo va a funcionar el panel, este y los que siguen. Pero antes que eso quiero presentar, ya se mencionaron, pero está en mi agenda acá presentar a nuestros 3 periodistas que nos acompañan hoy. María Soledad Vial, editora de Economía y Negocios Domingo del Mercurio. También está con nosotros Nicolás Aburto, director de contenidos editoriales de Radio Bio Bio.
y Soledad Oneto, periodista y conductora de Canal 13. Entonces, el formato que vamos a usar es el siguiente. Cada periodista tendrá 1 minuto para hacer su pregunta y la candidata tendrá 3 minutos para responder. Al término de cada respuesta de la candidata, inmediato vamos a tener 1 minuto de réplica y de nuevo entonces 1 minuto para la pregunta y ahora es 1 minuto para que la candidata responda, ¿cierto? Y vamos a hacer 3 preguntas en total con réplica y ahí tenemos el tiempo bien claro. A mí me toca ser el malo de la película. Yo les pido hoy que, por respeto a los siguientes paneles y al público, respetemos el tiempo. Yo les voy a decir cuándo se acaba el tiempo. Y para empezar entonces, la primera en preguntar sobre economía, crecimiento económico, es María Soledad Vial. María Soledad, corre tu primer minuto. Un minuto. ¿Se oye? ¿Sí? Sí. Hola, buenos días. Gracias por esta invitación, esta oportunidad de conversar. Como decía usted, candidata, en sus palabras, hay muchas oportunidades. Y para que haya oportunidades y para que esas oportunidades se concreten necesitamos confianza y para eso los inversionistas tienen que saber bien en qué cancha juegan, ¿no es cierto? Hace algunos días el presidente de la Democracia Cristiana, el senador Conchumilla, explicó que el apoyo del partido a su candidatura diciendo que el comunismo se volvió capitalista. Este domingo, el jefe de su programa de gobierno, Luis Eduardo Escobar, que está aquí junto a nosotros, dijo que usted le señaló que era socialdemócrata. Entiendo que son una lata las etiquetas, a ninguna nos gusta que nos pongan etiquetas, pero como yo creo que es importante estas definiciones para tener claridad, para que haya confianza, para que todo el mundo sepa en qué cancha juega, ¿cómo se define usted? ¿Y cómo concilia usted todas estas definiciones, entendiendo también que usted, ¿no es cierto?, es miembro del Comité Central y de la Comisión Política del Partido Comunista? Entonces, ¿cómo se concilian todas estas cosas? Muy bien, muchas gracias. 3 minutos entonces para la candidata. ¿Aló? Voy a contestar al tiro, pero un segundo, es que quería presentar a mi equipo que está aquí, a Camila Miranda, encargada de contenidos, a Nicole Cardoch, encargada territorial, a Bárbara Figueroa, que forma parte del comité estratégico, y a Luis Eduardo Escobar, nuestro economista, que lidera un grupo de economistas que está apoyando la campaña. Perdón, que se me había... sí, se me había... Ahora parte, muy bien. Oye, sí, no me quiten minutos. No. Ya. Miren, yo, como ustedes saben, soy una militante desde pequeña, no tengo ningún afán de negar dónde he militado, porque además no tiene ningún sentido. Me toca construir ciertos acuerdos con gente de distintos sectores políticos. De ver la política, más que de etiquetas, tiene que ver con que creo que las sociedades avanzan paso a paso. Así lo veo yo. Y así lo he trabajado y así ha sido la trayectoria de mi vida. Desde el aporte que pude haber hecho como dirigente estudiantil, luego sindical y luego como dirigente política. No creo que el mundo ni empieza ni acaba con uno, sino que por el contrario es un conjunto de experiencias. Y esas experiencias y avances en políticas públicas son las que permiten ir generando espacios donde exista mejor bienestar para las personas, exista mayor seguridad social. Creo además que esto se complementa con un profundo diálogo político, porque si hay algo que no me gusta es que algunos piensen que les pueden imponer su idea a los demás y por tanto tampoco me gusta a mí actuar de esa manera, sobre todo además porque nadie tiene la verdad absoluta y como dije antes somos diversos. Sobre si soy socialdemócrata o la otra pregunta, ¿cuál era? Capitalista. Capitalista, claro. Yo creo que, como lo he dicho, las etiquetas no van conmigo. Yo entiendo la prensa porque sería un buen titular para un lado o para el otro, pero tengo una responsabilidad mayor acá y mi responsabilidad es ser la candidata que ganó la primaria presidencial de la centroizquierda chilena. Y si soy elegida presidenta, voy a gobernar para todos los chilenos y chilenas en base a las ideas programáticas que la centroizquierda chilena levante, porque soy la candidata de esa primaria que ganó. Si yo hubiese querido ir con ideas propias o con ideas solo de un partido, gracias, o con ideas solo de un partido, habría ido directo a la papeleta. Y eso es una realidad. El tema es que ahora está por el otro lado, ¿cierto? Esta duda, y que yo la entiendo. ¿Saben por qué? Porque nunca había existido un candidato a la centroizquierda chilena que viniera de un partido como el mío. Gladys Marín había sido candidata, ella llegó directo a la papeleta y habíamos tenido solo 2 candidatos antes, que eran Luis Emilio Recabarren y Elías Laferte. Entonces, esto es un hecho bastante inédito.
Yo lo que les puedo decir es que las palabras, o los hechos en mi caso, hablan por mí misma. Y he sabido construir con todo, incluso con los de la UDI, si eso es lo más curioso. Entonces, cuando me hacen esta pregunta, que la entiendo, déjenme decirle que me llama la atención, porque yo no he visto a Kast construir con nadie, y no veo que nadie le pregunte si es un capitalista extremo, que defiende, no sé, la dictadura civil y militar en Chile. Todo eso pasa colado. Y a mí, que pasé por un proceso democrático en el cual fui elegida, se me hacen estas preguntas. Entonces, no me deja de llamar la atención. En ese sentido, y entrando más en materia, a propósito de lo que usted decía, y lo nombró el otro día en la SOFOFA también, ¿no es cierto?, que hay 80.000 millones de inversiones potenciales, ¿no es cierto?, en todo lo que es las energías renovables, todo lo que es el hidrógeno verde, etcétera, pero al mismo tiempo también una parte importante de esos capitales están detenidos por temas de permisología, por tramitaciones y todo. ¿Cómo usted va a convencer a los 42 diputados, una parte bien importante de la bancada del oficialismo, que recurrieron, ¿no es cierto?, al Tribunal Constitucional para frenar la ley del propio gobierno, que lo que quería precisamente es destrabar esos procesos, de que en definitiva en su gobierno hay que darle luz verde a esos proyectos? Sí. Lo primero que quiero señalar para precisar, esos proyectos son los que ya están identificados. Eso significa que son proyectos que ya están algo más que en tentativa. Lo digo en tramitación, digamos. Claro, lo digo porque no se trata aquí, a mi entender, de descubrir la rueda todos los días, sino que efectivamente empujar y hacer la gestión que el Estado necesita para apoyar esta alianza público-privada. A mi entender, esto no va a ser ni todo estatal, ni todo privado, porque la verdad es que no necesitamos ambos. Y lo que tiene que hacer el Estado es habilitar las condiciones para que en una gestión más rápida los privados también puedan invertir. A mí, respecto de la pregunta en particular de este proyecto, en mi gobierno lo que voy a hacer es presentar los proyectos prioritarios al principio. Cuando uno presenta un proyecto en el último momento de la etapa electoral, se hace mucho más complejo tramitarlo. Y por eso yo insistí tanto en que la reforma tenía que salir antes que se iniciara este año parlamentario, que era marzo. No sé si se acuerdan. Porque es evidente que a pocos meses de una elección, la verdad, el tono se transforma y las prioridades también. Entonces, en mi gobierno, lo que es crecimiento va a ir al principio. ¿Pero usted se identificaba con el proyecto del gobierno o está de acuerdo con los parlamentarios? No, yo creo que hay que profundizar el tema de los permisos, la revisión de los permisos. Creo que hay que racionalizarlos más. Gracias, candidata. Estuvimos muy bien en el tiempo, entonces ahora le damos la palabra a Néstor Aburto de Radio Bio Bio. 1 minuto para la pregunta y luego 3 para responder. Como trabajo en radio, supongo que me van a escuchar fuerte y claro. Candidata, me gustaría conocer algunas definiciones. Sabemos que su programa de gobierno va a estar pronto, que están trabajando los economistas entre medio de algunas tensiones oficialistas, porque evidentemente los 750.000 pesos generó una tensión y eso usted, podemos decir más o menos, pero la generó porque usted era la ministra del Trabajo y lo ponía sobre la mesa. Me gustaría saber 2 definiciones, si nos pudiera adelantar aquí en esta universidad. Negociación ramal. ¿Usted cree que debería estar dentro de este programa de gobierno o genera mucha tensión con el mundo empresarial y por ende debería quedar fuera? Y lo otro tiene que ver con justamente los 750.000 pesos. Yo sé que usted ayer se refirió a eso, pero hay personas que se acercaron a votar por usted en la primaria, donde el eslogan de los 750.000 pesos era coherente para ellos. Entonces hoy día se pillan o se encuentran, ¿no es cierto?, con el titular de su jefe de economía y dice, mire, esto es imposible. Nos gustaría alguna definición respecto a eso. Creo que lo que logramos hacer, subiendo históricamente el salario mínimo y a la vez el país viviendo un ajuste importante en materia de inflación, son 2 objetivos de política pública que se pudieron cumplir complementariamente, pero que efectivamente generan consecuencias económicas. En ese contexto, la propuesta que nosotros tenemos, que tiene que ver más allá de las cifras, yo esto también lo he señalado y también lo señalé durante la primaria, pero a veces como que las cifras quedan más fijas que los conceptos, es que en nuestro país, cualquier persona que trabaje jornada completa, todos los días de la semana, a lo menos le debe alcanzar para vivir. Si ese es el punto. Yo quiero recordar aquí que alguna vez fue un debate en el cual señalé que aquí se pagaba poco y muchas personas salieron a criticar eso. Entonces la prensa me preguntaba recurrentemente en el patio de los Naranjos, cuando estaba ahí todavía, si yo me arrepentía de lo que había dicho. Y les quiero decir que no me arrepiento, porque es verdad.
La gente en Chile gana poco. El 70% está bajo los 800.000 pesos. El promedio está en 1.100.000 pesos. Entonces, si queremos cerrar los ojos a la realidad, no creo que sea buena idea ni buena inversión. Lo que vamos a hacer nosotros es avanzar evidentemente en una forma que nos permita, junto con permitir que las familias puedan vivir, tener, por cierto, además esto relacionado con fortalecimiento de las pymes, sobre todo en un mercado en el cual lo que más hay en nuestro país son pymes, que en realidad son micro y pequeñas más que medianas, y que participan sumamente poco del mercado. Si aquí las pymes son las que dan más empleo y venden cerca de un 15% de los bienes y servicios. Entonces, ¿cómo se van a robustecer? ¿Cómo van a poder pagar mejor? Por eso son cosas que tienen que ir relacionadas y, por cierto, con indicadores de crecimiento. Pero lo que no va a pasar en mi gobierno es que vamos a seguir teniendo solamente el debate en cuánto es lo legal mínimo a pagar, porque si no nos fijamos en cuánto es lo que la gente necesita para vivir, va a ser bien difícil que avancemos en cohesión social y en inversión para el país. El valor del trabajo tiene que ser reconocido justamente. Las empresas aportan, los trabajadores aportan, pero la gente no puede vivir con tan poco. Y no lo digo con un tono ni paternalista, ni victimizante, sino que lo digo porque es una realidad. Miren los precios de los arriendos, los precios de los alimentos, los precios de las cuentas básicas. Entonces, hay una parte importante de la población que gana salario mínimo, cerca de 800.000 personas, pero además hay una parte importante de la población que está pegada al salario mínimo. ¿Y cómo son las formas de subir el salario? Una de ellas son las negociaciones colectivas, porque el sueldo mínimo aquí actúa. No sé si me puedo tomar el otro minuto para después. Si quiere, cierre la idea. Si me va a responder sobre negociación ramal, se lo regalo. Sí. Sí, gracias. Sí, por supuesto. Para lo de negociación ramal, claro, lo que pasa es que las fórmulas en las cuales los salarios se reajustan o suben tienen que ver con dos mecanismos, esencialmente. La negociación individual que puede hacer una persona o la fijación de salario mínimo, ¿cierto? O la negociación colectiva, tres formas, claro. Y lo que nos ocurre es que cuando se fija un salario mínimo, los salarios se atraen hacia ese monto. Y por eso tenemos tan concentrados los salarios bajos. Yo entiendo las pymes, las pequeñas, las medianas, ¿cierto? Pero la verdad, lo que no entiendo es cómo nosotros no podemos hacer una forma en la cual todos los que dicen que acá son pro pyme en nuestro país, no en este salón, que son muchos, pensemos en cómo se robustecen de verdad. Si aquí fuéramos todas las empresas, 15 personas, fuéramos 100 personas, 15 personas, o sea, 3 personas, perdón, son grandes empresas y las otras 97 son pymes. Y esas 3 personas se llevan el 85% del mercado de ventas y servicios. Ahora, negociación ramal, ¿saben qué? Aquí hay un desafío para el mundo del trabajo y algunos se inspiran en señalar que la negociación multinivel o ramal es algo del pasado. Yo lo único que les quiero pedir es que miren el futuro y miren en Europa cómo se está resolviendo todo lo que es la reconversión productiva, producto de la digitalización y la automatización del trabajo entre negociaciones bilaterales, empleadores y trabajadores. Aquí también hay una preocupación respecto de las pymes y una eventual negociación colectiva ramal. Y lo veía el otro día en un foro donde decían, quieren obligar a las pymes a que paguen lo mismo que las grandes. No se trata de eso, esto también tiene normas de exclusión. Entonces yo lo que le voy a contestar es que no me voy a cerrar a ningún debate, menos de aquellos que fortalecen los derechos colectivos de los trabajadores. O sea, nosotros vamos a dialogar de todo esto, pero un programa que está en construcción. Gracias, candidata. Entonces ahora le damos el turno a Soledad Neto de Canal 13. Candidata, bueno, muchas gracias además por la invitación a la Universidad Católica y por la posibilidad de participar en este foro. Mis colegas ya le preguntaron sobre los dos temas principales, ¿no? Que básicamente hablan de una entrevista de Luis Eduardo Escobar, quien usted acaba de presentar como jefe, por lo menos, de su grupo económico, que es muy relevante, porque a veces las críticas son contra la prensa, pero la verdad es que las declaraciones son de usted, tanto de usted que presentó un programa de 7 páginas, según el cual Luis Eduardo, usted se sentía incómoda y por lo tanto quienes escribieron ese programa de 7 páginas con el cual usted ganó la elección primaria, no la representa. Lo primero que quiero saber es si usted sintió incomodidad con esas 7 páginas.
En particular con la parte donde se hablaba del crecimiento por demanda interna, sí, lo he dicho reiteradamente, porque creo que no expresó bien el debate que se dio para la generación del programa. Chile es una economía abierta, eso es una realidad. ¿Y cómo se presentó usted entonces con un programa de 7 páginas que le incomodaba? Es Claro, extraño eso. Sí, mire, como le vuelvo a repetir, había una frase en el programa, en esas 7 páginas, que hablaba de la frase de demanda interna, y me parece desafortunada. Por eso quien lo formuló ya no forma parte de este comando. Perfecto. Otra de las definiciones de Luis Eduardo Escobar es la siguiente: tenemos que encantar al sector privado para que vuelva a invertir. ¿Por qué se desencantó el sector privado? Yo creo que el sector privado hace mucho tiempo, y de hecho han habido bastantes declaraciones bien polémicas respecto de algunos inversionistas nacionales que han señalado que prefieren invertir afuera. Y yo ¿Por creo qué que, cree usted? ¿Por no, qué se me fueron? imagino que porque a lo mejor la discusión tributaria, constitucional y la convulsión que hemos vivido como país en estos años no les ha gustado. Por las mismas razones que ahora le plantean, cierto, a la derecha, que si no hay lista única no hay platita. Esa es la verdad. ¿Pero eso le parece bien o le parece mal? Porque No, a mí me parece que la gente tendrá que juzgarlo cuando vote. Lo que yo les puedo decir es que en nuestro gobierno nosotros vamos a hacer todo lo posible para primero ejecutar la inversión que ya está autorizada, que es mucha. En segundo lugar, para hacer que la inversión que provenga al país, ojalá se pueda centrar en agregar valor a nuestra producción nacional, por ejemplo, en materia de la transición energética. Nosotros debemos trabajar en infraestructura vial y en capacidad de almacenamiento, por ejemplo, energía solar. Ahora, si ¿cómo se dice? Lo que subyace a la pregunta es si el sector privado se sintió amenazado o inquieto porque ganó la centroizquierda o la izquierda, lo lamento, así es la democracia. En mi gobierno, si gana la centroizquierda, yo les quiero decir que estén tranquilos. Seguramente les va a ir tan bien como les ha ido siempre. Claro, pero se yo lo no voy a pregunto bajar impuestos. Eso porque también lo quiero decir. el mismo Luis Eduardo dice tenemos que encantarlos, hay Por que supuesto. seducirlos. ¿Cómo Pero se imagínense. seducen y por qué? Por ejemplo, reduciendo los plazos de espera. Si aquí llevan una cantidad de tiempo enorme los proyectos. De permisología. O sea, no solo eso, los permisos, sino que además la burocracia, que es grande. Y por otro lado también las convicciones, porque si aquí hay empresas que quieren invertir en el país, deben ser bien acogidas. Y lo que nos ha pasado es que estamos en la mitad de una guerra comercial, donde Estados Unidos ha impuesto condiciones y algunas inversiones de otros países que se iban a realizar se han visto complejizadas. Y eso también es parte de la realidad. Lo que pasa es que a veces uno acomoda, ¿cierto?, los argumentos que le sirven para fundamentar una posición o para otra. Yo lo que les puedo decir es que nosotros como centroizquierda nos interesa que el país crezca. Y ese crecimiento creo que cada momento de la vida hay énfasis que uno puede colocar. En este minuto, creo que para los próximos 4 años que vienen, el énfasis nuestro debe ser capacidad de gestión para ejecutar los proyectos de inversión que hay y encantar la generación de nuevas inversiones. Gracias, candidata. Entonces, ¿nos queda un minuto para la réplica? Y Por generar favor. también la confianza, ¿no? Tal como lo plantea Luis Eduardo en esa entrevista, debemos generar esta confianza que es algo súper relevante para el funcionamiento en general de la sociedad. Y ahí, candidata, le quería preguntar lo siguiente. ¿Usted cree que el sector privado confía en usted? Usted que se ha dado ahora un largo tiempo, ¿no?, de paso, ha participado en varios foros, ha conversado con los empresarios, en lo más evidente estuvo con la SOFOFA. ¿Usted siente que hay una confianza en usted? Porque eso uno lo huele inmediato, cuando te saludan, cuando te ven, cuando conversan. ¿Siente eso? ¿Confían en A usted? ver, lo primero que quiero señalar es que comparto plenamente lo dicho Luis Eduardo. Aquí hay que generar más confianza. Y más que sentir una confianza personal o no, creo que aquí el tema es otro. Es con quiénes ha trabajado el sector empresarial y ha avanzado y con quiénes no. Y conmigo como ministra del Trabajo avanzamos. Y en muchas cosas. Instalamos las mesas de trabajo laboral prospectivo que van a dar sus frutos para preparar, ¿cierto?, mano de obra calificada para el desafío hoy día del mundo del trabajo que está cambiando. Sacamos adelante convenios de seguridad y salud minera que ahora a partir de la investigación del accidente del teniente van a permitir subir los estándares y lo hicimos precisamente con la SONAMI y el Consejo Minero. Con la gente del salmón presentamos la ley del buzo. Con la gente de la Cámara de Comercio tuvimos un conjunto de iniciativas tendientes a disminuir informalidad laboral y las estadísticas sí lo representan. Estamos en un 26% de informalidad laboral.
Con la CPC concordamos las 40 horas, el aumento del salario mínimo. Entonces, no se trata para mí de lo que se pase para el futuro, lo que piensen para el futuro. Yo le puedo decir lo que hicimos. Y lo que hicimos, lo hicimos en un marco de confianza, porque nadie le impuso al otro su propia visión. Lo que único les puedo decir es que siempre pueden esperar de frente de mí lo que pienso. Por eso en antepartí mis palabras. No voy a hacer promesas que no pueda cumplir. Eso genera desconfianza. Y cuando ustedes les prometen, o a los empresarios les prometen, esta semana que les van a dejar en un 12,5 el impuesto, y a la semana siguiente les dicen que se los van a bajar un 10, yo estaría desconfiado. O sea, no sé qué clase de cálculos son esos. Y no da lo mismo, con esto termino, no da lo mismo porque ¿saben qué pasa? Que cuando les dicen una cosa así, a mí me da la sensación que hay algo de improvisación en esto. Y esa improvisación no es gratuita para el país. Porque si ustedes eligen a alguien en función de una rebaja tributaria que no van a poder aplicar, o que si la aplican va a generar efectos peores para Chile, es algo que es muy grave. Y ahí sí que yo desconfiaría. Muchas gracias, muy interesante el módulo. Ojalá, tuviéramos más tiempo, pero tenemos que dar paso a nuestro segundo módulo sobre seguridad y para ello ahora dejo con ustedes a Karin Moore, que es coordinadora legal de CLAP-EUC, que va a moderar el segundo panel. Gracias. Muy buenos días. Continuamos entonces con esta interesantísima conversación. Muchas gracias, Germán González, por moderar el primer panel de esta mañana. Buenos días a todos quienes nos acompañan hoy. Vamos a hablar sobre seguridad. Probablemente uno de los temas que ranquea en los primeros lugares de las encuestas como una prioridad para los chilenos. Y cómo no, si a todos, ¿no es cierto?, nos ha afectado y ha significado renuncias importantes a nuestras libertades personales. Vamos a partir con los mismos tiempos del módulo anterior, haciendo la réplica inmediatamente, ojalá ajustándonos en tiempo, y vamos a comenzar este módulo con las preguntas de Soledad Oneto. Bien, muchas gracias. Candidata, nuevamente yo. Se acaba de entregar el informe, la zona Macrosur, en los primeros 6 meses de este año, 30 hechos de violencia. Desde enero del 2012 a junio de este año se han contabilizado 1.027 hechos de violencia, de los cuales más del 60% ha ocurrido durante el actual gobierno. También en materia de definiciones, ¿no? ¿Hay terrorismo en la Araucanía? Bueno, mire, me han hecho varias veces esa pregunta. Yo la verdad la respondí porque entiendo que es una calificación jurídica que hacen los tribunales, pero como se ha ocupado políticamente para hacer cuña de que no creo en el terrorismo y todo lo demás, lo que le puedo decir es que si hay antecedentes cuando yo sea presidenta de que aquí hay actos que pueden constituir delitos terroristas, nos vamos a querellar como corresponde. Pero hasta hace poco usted fue gobierno, entonces sí, entiende también de estas materias, sabe, es que era ministra del Trabajo, no aunque ministra sea del Interior. ministra del Trabajo, yo me imagino que tiene una opinión política al respecto. No, yo tengo una opinión política. ¿Cuál es esa sí. opinión? Mi opinión política es que la violencia hay que perseguirla en todos lados donde corresponda y ejercer las acciones judiciales que correspondan en un Estado de Derecho en el cual hay 3 poderes y la calificación jurídica de los delitos se hacen en un poder distinto del Ejecutivo. Y si tengo que ejercer acciones legales porque tengo antecedentes que podrían eventualmente constituirse delitos de esa naturaleza, no me va a temblar la mano en hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué falta para resolver el problema en la Araucanía, a su juicio, ¿no? Porque estamos bajo un estado de excepción, sin embargo las cifras siguen siendo muy cruentas. Son muy cruentas, lo bueno es que son mucho más bajas que antes y creo que en ese sentido el estado de excepción ha hecho un aporte importante. El problema es que se ha ido convirtiendo en un estado más que excepción, casi regla general. Sí, claro. Ahora vamos a avanzar seguramente y ojalá el gobierno que salga, bueno, aunque no sé si los 3 estén disponibles, ¿no? Yo por lo menos sí, a implementar el acuerdo por la paz que se firmó y tengo la percepción de que puede ser un buen avance, pero este es un conflicto muy largo y pensar que es de fácil resolución, no creo que así sea. Vamos a implementar los acuerdos, esto es una transición también larga, tiene varias etapas, varias iniciativas, pero se va a demorar. Sin duda se va a demorar, pero yo cuando le pregunto desde su punto de vista político, porque usted ya es candidata independiente que haya sido ministra del Trabajo en su momento, tiene que ver en cómo se solucionan los problemas de Estado, que es a lo cual usted se va a enfrentar, ¿no?, en el caso de ser presidenta de la República. ¿Qué le parece a usted la falta o escasez de apoyo que la propia multigremial plantea respecto de su sector, ¿no?, a leyes tan importantes como el robo de madera, la ley Naim Retamal, la ley de usurpaciones, la ley antiterrorista, que son distintas leyes que se han creado, se están gestionando precisamente para atajar un problema complejo que
no solo tiene complicado a los empresarios de la zona, sino también a los pequeños, a los vecinos de la Araucanía que no pueden vivir en paz. Sí, yo creo que efectivamente han habido muchos conflictos y es verdad que a las personas de la Araucanía le ha costado mucho salir adelante y poder vivir en paz. Ahora, lo que nos ha pasado en el Parlamento es que como no hay una base de acuerdo, diría yo, en los temas de seguridad pública, cuando se presenta una ley, desde la oposición lo que hacen es colocarle algunas indicaciones que la empujan más allá y que hacen o imposible que el otro sector la apruebe o que la ley tenga efectividad. Yo espero que en mi gobierno podamos construir un acuerdo amplio en materia de seguridad que nos permita salir de este estancamiento, porque si bien ahora se aprobaron y dictaron muchas leyes, la verdad es que me parece que es tiempo de la gestión en esta materia. Un minuto más para la réplica, porque ha habido una conversación entre ambas. Hemos tenido un minuto. pero ha sido y un minuto. interesante, creo yo, mantener una conversación. Sí. Candidata, respecto de... Generalmente se ha sentido, es más tradicional, ¿no?, del sector de la derecha, los temas que hoy día son urgentes para la ciudadanía como este. O han sido banderas más de lucha de la derecha. No sé si usted va a coincidir conmigo, pero si estamos hablando de seguridad, podemos hablar de sentido nacional, de seguridad y de orden, que son temáticas que están efectivamente más asociadas a la derecha y probablemente más asociadas, en este caso, a la candidatura de José Antonio Kast. ¿Siente ahí que tiene una debilidad, un flanco, y cómo asumir ese flanco, ¿no? Porque no es una agenda propia de la izquierda, de la socialdemocracia, de la izquierda más radical? Mire, no lo comparto para nada ese análisis. La verdad es que creo que José Antonio Kast o la derecha en general se trata de apropiar de temas que son más transversales en la sociedad chilena como una herramienta electoral. De hecho, si fuera de otra forma, nosotros no habríamos recibido el gobierno con todos los autos de carabineros malos. ¿No se podía salir a patrullar? ¿No habían qué? No van a salir a patrullar a pie los carabineros. Es ahora donde se han fortalecido las policías, es ahora donde se han colocado los recursos y es ahora donde se han dictado leyes. ¿Es suficiente? No. Pero eso de que la seguridad pública es un patrimonio de la derecha, me parece una instrumentalización electoral. Y lo digo con esta firmeza, porque han sido los gobiernos de la centroizquierda donde el Estado se ha fortalecido, y aquí no hay que olvidarse, el crimen organizado entra donde el Estado no está. Y aquí algunos prometen podadora, cortar todo el tema, ¿cierto? ¿Saben qué pasa cuando no hay Estado, no? Sí, yo no niego que el Estado se tiene que modernizar y mejorar, evidentemente, pero esa propaganda que se hace de que voy a eliminar este ministerio, este otro y este otro y este otro, y voy a disminuir todos los recursos que entre otras cosas van para seguridad pública, es disminuir el Estado y darle un ancho camino al crimen organizado. Así que la seguridad no es patrimonio de los chilenos, de la derecha, por el contrario, es patrimonio de todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias, candidata. Gracias, Soledad Doneto, de Canal 13. Vamos ahora con María Soledad Vial, de El Mercurio. Yo tengo otra pregunta, pero me quedó una colita, la pregunta de mi tocaya aquí. Respecto de los estados de excepción, ¿usted también va a recurrir a esa herramienta legal en el caso de la zona sur? Mire, me habría gustado poder decir, y esto lo he dicho desde la primaria, desde el primer día, que lo que es excepción y se hubiesen desescalado. Pero también veo los datos, así que seguramente esto se va a demorar más de lo que uno hubiese querido. A mí lo que me interesa prioritariamente es implementar los acuerdos que se firmaron. O sea, usted va a recurrir en el fondo. O sea, es que la realidad implica que los estados de excepción han contribuido a que desciendan el número de atentados. Es que en ese sentido usted fue bien crítica durante la primaria, ¿no es cierto?, de la gestión de Carolina Toá en el Ministerio del Interior. Incluso dijo que no la tendría en su gabinete. ¿Qué cosa habría hecho distinta usted en materia de seguridad de lo que ha hecho este gobierno? A ver, primero ¿con qué cosas no ha estado de acuerdo? Sí, primero dos cosas para precisar una vez más. Yo no he dicho que a Carolina Toá no la tendría en mi gabinete. A mí no me parece que un ministro se repita en un mismo ministerio propio del desgaste que uno sufre cuando es ministro. Se lo digo por experiencia propia. Pero Carolina Toá es una excelente política y en cualquier cargo en el que pudiera apoyarme en un futuro gobierno, no solo va a ser muy bienvenida, sino que seguramente va a ser requerida de mi parte. Y lo preciso porque varias veces se han dicho cosas que no he dicho y me parece importante poder aclararlas. En segundo lugar, respecto de qué cosa habría hecho distinta, la primera que habría hecho y la primera que voy a hacer si es presidenta es tomar el tema de la seguridad pública como una prioridad. Y creo que eso ya es suficiente para poder tener un giro y un sello en un gobierno que requiere, como dije, un buen gobierno para Chile con un país que ojalá logre su tranquilidad en el periodo que viene. A mí, que soy una persona que cree en las transformaciones, no renuncio al horizonte de cambios, pero sé que hay momentos y momentos, y Chile ha estado muy convulsionado. Y para que puedan hacerse cambios más adelante, hay que darle una gobernabilidad hoy día al país.
y con el crimen organizado penetrando y el narco penetrando, claramente no me es indiferente. No solo penetra en los sectores más acomodados, sino que también en las poblaciones más populares, donde no hay carabineros, donde no hay cámaras y donde no hay luminarias. Entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y en mi gobierno lo primero que creo que hay que hacer es darle gobernabilidad al país. Por eso, junto con las medidas de seguridad en orden a fortalecer las policías, abrir más cupos en las cárceles o construir nuevas cárceles, entregar inteligencia policial, ojalá poder extender la carrera de PDI de carabineros porque se les necesita. Creo que hay que fortalecer todo el camino financiero de persecución del delito. Aquí lo ha dicho la Fiscalía hace menos de un mes, para destrabar la célula del Tren de Aragua. Habría sido mucho mejor que antes hubiesen podido levantar el secreto bancario. Hubo mucho tiempo en que estas gestiones se estuvieron realizando con riesgo de filtración. Hay que perseguir el patrimonio narco y fortalecer la unidad de análisis financiero, que ha entregado prueba en el 60% de los casos que han sido condenados. Entre el 2 y el 3% del patrimonio narco se ha restituido. Entonces aquí tenemos una brecha muy grande y yo voy a trabajar en fortalecer esa parte junto con la de las policías. Muchísimas gracias, perfecto en el tiempo. 1 minuto para la pregunta y otro minuto para la réplica, por favor. Sí, en ese sentido, ya hemos visto lo difícil que es para los gobiernos aunar a sus propios partidarios incluso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo si usted dice yo creo que no me queda otra, ¿no es cierto?, que recurrir al estado de excepción, no me queda otra que de repente hacer medidas que quizás no me gustaría, pero es lo que hay que hacer. ¿Cómo usted convence a los diputados de su partido, Partido Comunista, que en las últimas renovaciones de esta herramienta legal o se han abstenido o han votado en contra en su mayoría? ¿Cómo usted los convence que este es el camino que hay que seguir y que la apoyen porque usted necesita el apoyo político de ellos? Primero, no es efectivo que en su mayoría hayan votado en contra. Lo quiero decir al tiro, porque tengo claridad respecto a los números. Sí quiero decir que efectivamente hay personas que no solo del PC, sino que de otros partidos han votado en contra en virtud de distintas leyes en materia de seguridad. Y lo que vamos a hacer es desarrollar más trabajo político con ellos. Aquí no hay ninguna posibilidad de que alguien pueda obligar a otro. Sobre todo en el sistema político que hoy día tenemos, y lo quiero decir con total transparencia porque lo viví en el día a día en el Parlamento durante todos estos años. Entonces lo que hay que hacer es poner al centro cuáles son las prioridades de la ciudadanía y ver quiénes están disponibles para compartir y llegar a acuerdos o no en esto. Pero a mí me va a corresponder liderar a la centroizquierda chilena y espero con eso tener una buena conversación con la oposición. Yo les puedo decir algo, para la gente que es de izquierda o de centroizquierda de este país, no nos es indiferente el drama que viven las personas en la Araucanía. Y yo por lo menos no estoy para darme ningún gustito personal en esto. Para mí el bienestar de Chile está al centro. Aquí tengo los diputados en todo caso que votaron en contra, Castillo, Pizarro, se abstuvieron, Cuello, Plasencia, Cerro, parlamentarios de su partido, pero en contra sí, el diputado Castillo y Pizarro. Pero independiente... Lo que pasa es que no son la mayoría, porque la bancada es más de 9 personas, entonces cuando usted dice que la mayoría ha votado en contra y después me dice que son solo 2, que son los mismos que yo sabía, solo 3. Para precisarlo, no son la mayoría. Es que yo creo que hay que ser preciso en esto. Por eso le estoy diciendo los nombres, pero aparte de eso usted comentó en la primera parte de la pregunta cuando decía de que respecto al tema de Carolina Toá, que en definitiva no le gusta la idea de que los ministros se repitan el plato, ¿no es cierto? ¿Eso significa que en su gobierno los ministros no se van a repetir el plato? Voy a precisarlo de nuevo, en la misma cartera, porque uno sufre un desgaste, es importante. Muchísimas gracias. Renovación de liderazgo y además, toda la fuerza para las tareas. Por ejemplo, el otro día, el actual ministro Mario Marcel señaló que él veía que era necesario renovar los liderazgos. Yo sé que algunos titularon, le cierra la puerta a la ministra Jara. Yo veo que son dos interpretaciones, o sea, la candidata Jara, bien distintas de una misma noticia. Con todo, me encantaría que en un futuro gobierno pudiera cumplir otro rol, no tiene por qué ser ministro de Hacienda, pero es verdad que hay que renovar los liderazgos y sobre todo renovar las fuerzas, porque estos cargos son bien intensos. Muchísimas gracias a María Soledad Vial y, por cierto, a las respuestas de la candidata. Vamos ahora al turno de Néstor Aburto de Radio Bio Bio. Su minuto para preguntar, 3 minutos para responder. Candidata, sin máscara ni nada, le pregunto, respuesta cortita. ¿En la Araucanía hay terrorismo o son pinches delincuentes, como dirían en México? Se lo pregunto porque Mahmoud Alewi nos empezó a decir el 2014, para los que tienen buena memoria,
que era robo de madera y que eran unos delincuentes, y salieron sectores en ese momento del oficialismo de la nueva mayoría a cuestionarlo, diciendo que no, que había un movimiento reivindicatorio, porque aquí... Entonces la pregunta es para usted hoy día, el 2025, después del 2014, cuando Mahmoud Alewi levantaba la mano y decía eso en los comités políticos, ¿cree que ahí hay delincuencia pura y dura más que una organización, como se habló mucho tiempo, subversiva, con carácter ideológico, y que era visitado incluso por el Como presidente acabo Boric? de responder la pregunta que me acaba de hacer la misma Soledad Neto, igual la voy a volver a responder. Pero directo, ¿usted cree que Lo que son... pasa es que usted me puede preguntar de una forma, pero yo también puedo ver cómo le Está bien, respondo, ¿no? pero por eso le ¿Estamos de pregunto. acuerdo en eso? Listo. Dicho aquello, yo creo que hay los dos fenómenos. Ya. Eso es lo que pasa. Sinceramente, porque además no es que yo lo crea, es que así los informes policiales lo han dicho. Si por eso les digo, si esto no se trata, miren, yo podría aquí venir a decirles, todo es terrorismo, o todo es reivindicación, o todo es delincuencia, pero no es así nuestra realidad. Si cuando decía que aquí había diversidad es porque es así. Entonces yo no voy a estar en un foro, y por eso me preocupan mucho los foros en los cuales se repiten los mismos eslogan, para irnos a puro punto de eslogan. Si así no nos Sí, vamos a resolver para adelante como país. Candidata, lo que pasa es que son 2 zonas muy específicas para quienes conocen, que es Temucuicui y Puerto Choque. Las dos han tenido una reivindicación histórica desde el punto de vista ideológico político. No por algo el presidente Boric, cuando era diputado, llegó a Temucuicui. No estamos hablando de Bajo Valleco, de San Claro, Andrés. como no usted estamos me hablando de preguntó por la zona de la Araucanía, yo le puedo responder por eso, pero evidentemente dentro de la zona de la Araucanía están todos los fenómenos confluyendo. Y como lo dije con anterioridad, yo voy a ejercer las acciones legales de parte del Estado que se tenga que ejercer cuando cuente con antecedente adecuado para aquello, pero aquí la calificación jurídica se hace en los tribunales y por eso hay 3 poderes del Estado. El otro día en su radio me preguntaron si yo creía en la división de poderes y yo me quedé pensando qué era lo que había antes de la división de poderes. Monarquía, o sea, ¿qué más? Evidente que creo en la división de Claro, poderes. pero los gobiernos Entonces, tienen para definiciones. precisarlo. Sí, pero a ver, candidata, precisemos. Igual los gobiernos tienen definiciones. Por algo, el Ministerio del Interior firma y invoca la ley antiterrorista con todas las modificaciones que se han hecho después Por eso del le digo, 2011 con si la la ruleta duda a es la cabeza. esa, dela por despejada. Yo Claro. viendo antecedentes no voy a tener temor en hacer lo que tenga que hacer, porque no estoy para darme gustos personales. Lo que sí es que no voy a generalizar que todo es terrorismo, porque los mismos informes policiales así lo indican. Entonces estaría diciendo algo para la galería, ¿me entienden? Y no, como dije antes, no voy a hacer promesas que Candidata, no lo son otro, reales. Gendarmería. Se ha advertido desde hace mucho tiempo de que tenemos una realidad intramuros que es muy compleja, con sindicalismo armado, digamos, así lo dicen los ministros, y usted lo debe haber escuchado en más de algún comité político. Mi pregunta es, ¿qué se hace con esa institución? ¿Es el camino el que inició el presidente Boric con este proyecto de poner una policía como fuerzas especiales, pero que tienen prohibición de agruparse o sindicalizarse, como una vía de una remodelación de esta institución? Claro, esa es la fuerza de gendarmería que se está estableciendo para los penales de alta peligrosidad. Y yo estoy... Sí, claro que sí. Claro, lo que pasa es que esto viene de antes, entonces uno también se tiene que hacer cargo de lo del país en el que está. No, por cierto. Sí. Entonces ahora se está generando un cambio en la composición de gendarmería, generando gendarmes especializados en el tratamiento de cárceles de alta complejidad o de crimen de mayor complejidad, y a ellos no se les consideró la opción de sindicalizarse. Esta discusión se dio cuando yo era ministra del Trabajo, y yo estoy de acuerdo, porque a mí no me parece que las personas que detentan el uso de la fuerza por parte del Estado tengan además una capacidad deliberante. Así que lo comparto. Solo decir que todo lo que hay hoy día viene de hace muchos años. Y aquí todos los sectores políticos han sido gobiernos, pero nadie había tomado una decisión de esa naturaleza. Muchísimas gracias a todos y cada uno en este panel de seguridad. Pasamos al tercer y último módulo, moderado por la directora de comunicaciones de CLAPES-UC, Marta Sánchez, sobre preguntas libres. Marta. Buenos días a todos. Este tercer módulo vamos a mantener el mismo esquema anterior y el mismo ritmo, está muy interesante, la verdad. Pero es el último, candidata, es el último, aquí terminamos. Y en esta ocasión parte Néstor de Radio Bio Bio. Candidata, vamos a partir al tiro, porque
Tema libre. Pero cuando escucho a su coordinador económico, o mejor dicho, lo leo, cuando la escucho a usted ayer en Radio Bio Bio de Concepción, la escucho en los foros, cierro los ojos y me pregunto algo que me gustaría si me lo responde. Si usted es presidenta a partir del 11 de marzo de 2026, ¿va a ser Michelle Bachelet 3? Es decir, realismo sin renuncia, con todos los eslóganes que conocimos después del 2014, ¿no es cierto?, cuando viene la crisis cabal, SQM por medio y la presidenta en ese estadio del Banco Estado donde hacen este encuentro, esta asamblea entre todos los nueva mayoría y se llega a este realismo sin renuncia de Jorge Burgos, que había asumido ministro del Interior, para los que tienen buena memoria lo van a recordar. ¿Va a ser algo de eso? Es decir, en la medida de lo posible vamos avanzando, o va a tener un carácter ideológico de Janet Jara, de su juventud comunista, de lo que es su raíz. Porque lo que pasa es que es súper importante esto para poder saber su identidad. Está bien si me sonreí solo porque dijo juventud, entonces me sentí halagada. Todavía es joven, ministra, candidata. No, le pregunto porque es bueno saber, yo le estoy preguntando, digamos, si no fue directo, o sea, a alguien podrá no gustarle el Partido Comunista y todo, pero tiene derecho usted de tener su identidad. Y por eso también le preguntaba por la negociación ramal y otras que son características propias de su identidad política. Le pregunto eso, ¿va a ser un gobierno tipo Michelle Bachelet 2, que no es igual al 1, porque obviamente sacó otras formaciones distintas? Se lo pregunto directamente, ¿en la medida de lo posible? Bueno, lo primero que quiero señalar es que bueno que Luis Eduardo Escobar vino, porque si no le habrían estado ardiendo las orejas todo el foro. Lo he notado nervioso, sí, candidata, como que la mira. Nos comunicamos por los ojos nosotros. Y quiero darle la bienvenida a Osvaldo Rosales también, a nuestro economista que nos acompaña. Por favor, Osvaldo. ¿Se puede aplaudir, ah? Miren, acá, Osvaldo. Acá. Sí, no se preocupe, bienvenido. Está en su casa, no hay problema. Ya, sus 3 minutos. Ya. Yo quiero decirles una cosa, que hay 2 elementos que uno podría tener a la vista. La primera es que cuando uno está en un proyecto colectivo, como fue esta primaria, uno no solo tiene la obligación de honrarla, sino que en mi caso, la motivación de cumplir con la responsabilidad que se me ha encomendado. Y yo soy candidata que tiene una posición política y que hoy día esa posición política es la de la centroizquierda chilena. Lo digo con esa claridad, porque si nosotros pensamos en que aquí el que gana una primaria es para que todos se sumen a lo que esa persona piensa y los demás no cuentan, creo que estamos equivocados. En segundo lugar, respecto de mi propia identidad, yo creo mucho en lo que me ha llevado a militar por las anchas alamedas del progresismo, que es que la injusticia hay que combatirla. Eso es lo que a mí me motiva en política. Si yo no estoy aquí en política porque me interesa el cargo o por las lucas, sinceramente, o porque tengo una posición que creo que es la verdad y que nadie más, y que todos los demás se equivocan. Estoy aquí porque creo que hay que combatir las injusticias. Y desde el espacio en el que me ha tocado estar, que he estado en muchos lugares, a veces de jefa, a veces de no jefa, escuché, ven todas, ¿cierto? A veces en el campo, a veces vendiendo completo, a veces de abogada. En todas he tratado de actuar con la misma rectitud. Y como presidenta de Chile voy a tratar de hacer lo mismo, en el marco que nosotros tenemos, pero con un liderazgo que espera que podamos construir una mayoría social y política. Porque ¿qué es lo que pasa a propósito de estos realismos sin renuncia o frases que se han ocupado para resumir un momento político? Que un gobierno sin mayoría parlamentaria es un gobierno al que se le dificulta la gestión. Y por eso mi llamado es a tener lista única. Un gobierno sin un programa único y que todos hagan propio es un gobierno que carece de adhesión o de afecto societatis suficiente. Y por eso Luis Eduardo Rosales, Camila Miranda están trabajando los contenidos para que estemos juntos en esto. Y a un mes de la primaria creo que hemos logrado avanzar bastante. Pero mi definición es representar a la centroizquierda chilena.
con un profundo sentido personal de ayudar a que la injusticia en nuestro país ojalá se erradique. No quiero que a ningún niño más de nuestro país les cueste lo que a muchos les ha costado y que seguramente también están en este salón presente. Néstor, tu minuto de réplica. Es decir, usted, en cuanto al programa de gobierno que vamos a conocer, me imagino próximamente completo, al detalle, va encarnado lo que es la concertación con un poco de nueva mayoría con el realismo de hoy. Fuera los Daniel Jadwe de las primarias frente a Gabriel Boric, fuera, digamos, esas ideologías. ¿Usted me ve igual a Daniel Jadwe? ¿En serio? Pregunto yo. Es que por ahí va un poco la respuesta, ¿no? Yo no estoy por un proyecto en el cual aquí cada uno se enamore de sus propias ideas y no avance. Yo tengo claro que hay que construir mayoría social y política en el país. Y eso se hace con mayoría. Y a la mayoría no se pega a la fuerza. Se pega conquistando conciencia y corazones. Esa es mi tarea. Y es la tarea del equipo. A mí no me interesa polemizar con los demás, ni me interesa vivir en una cansante batalla de dime y direte. Me interesa convocar a soluciones y poner mi experiencia a disposición del país. ¿Pero va a golpear la mesa cuando tiene que golpearla? No de forma neutra, con una perspectiva, que es superar las injusticias que todavía persisten en el país. Pero eso tiene muchos caminos. Por eso quiero que crezcamos y por eso quiero que ese crecimiento le llegue a la mesa de todos los chilenos y chilenas. Mire... Lo digo porque es difícil, usted lo sabe. Sí. O se genera un gobierno asambleísta, claro, que es un poco lo de actual, que es tomar decisiones en grupo, o sí, acelerar procesos golpeando la mesa para que esto se ordene. Yo creo harto en los liderazgos y la jerarquía, pero evidentemente esto requiere convicciones. Y lo que espero es que nos convoquemos todos en una convicción común. De todas maneras, le quiero decir algo. Yo no solo soy simpática y bailo cumbia. Tengo mi carácter y creo que lo he demostrado. De hecho, les quiero decir, nosotros vivimos hasta hace poco una discusión parlamentaria muy compleja con el tema de la reforma previsional y en enero un montón de gente quería que esta discusión pasara para marzo, por razones personales, porque les permitía tener a lo mejor más minutos en televisión o dar más entrevistas o poder salir a pegarme, ¿cierto? Y eso daba cierta visibilidad. Pero nos ordenamos, bajo mi liderazgo, para sacar la reforma en enero, por cierto, con la colaboración del ministro Marcel. Pero así fue. Entonces no tengo, a mi entender, no sé cómo decirles, a lo mejor uno siempre tiene que dar pruebas, pero yo creo que los últimos 3 años he hecho harto por el país y está claro. Gracias, candidata. Soledad, tu turno. Bien, muchas gracias. Candidata, salgámonos del anticomunismo. Yo en esto estoy más con el rector Carlos Peña respecto de que el triunfo de las primarias parece ser, ¿no? O a juicio de él, juicio que yo comparto, no un triunfo de la izquierda radical, sino más bien un triunfo que está ligado a su propia personalidad y a su propio carisma. Pero para ser presidenta de la República no solo se necesita carisma, sino también, a mi juicio, no perder oportunidades que son históricas. Y le pregunto esto a propósito de quien sí se perdió una oportunidad histórica, fue uno de sus brazos derechos, Marcos Barraza, ¿no? Cuando él aglutinaba a la lista del pueblo en la generación de una nueva convención junto con los cupos reservados de los pueblos indígenas, y al final todo terminó siendo un desastre, al punto de que no fueron capaces de tomar esa oportunidad histórica para realmente luchar por lo que usted misma está declarando como injusticias en nuestro país. Era un momento histórico y se perdieron esa oportunidad. Lo primero es si usted comparte ese juicio, que Marcos Barraza y quienes estuvieron allí perdieron esa oportunidad histórica, y lo segundo es si usted va a aprovechar la oportunidad histórica y cómo lo va a hacer. Sí, a mí me habría gustado que nosotros hubiésemos podido tener un proyecto constitucional que fuera un poco más orientado hacia un estado de bienestar, a un estado social de derecho, y que hubiese podido aprobarse. Lamentablemente la tónica de la convención no dio para eso, y creo que atribuirle la responsabilidad a una sola persona es bastante poco ecuánime, pero bueno, a lo mejor es una pregunta para hacerle a esa persona más que a mí. Lo que sí les puedo decir, ¿cómo lo vio usted? Es que los procesos de la convención fueron bien complejos en los dos casos, y que nos perdimos una oportunidad histórica en los dos casos. Y habrá que esperar otro momento histórico para hacer a lo mejor otros avances, pero hoy día, a mi entender, sin pensar en que uno nunca va a cambiar, porque aquí hay un horizonte
en perspectiva. Yo quiero un país en el cual tengamos, ¿cierto?, una posibilidad de que la gente viva con mayores garantías, mayor seguridad social, mayor acceso al empleo, mejores salarios y todo lo demás. Podamos tener también un proceso que eso nos lleve en virtud de un diálogo y no de una batalla, que es un poco lo que yo he estado viendo que se ha ido transformando un poco esta primaria, ¿no? Donde van fake news para un lado y fake news para el otro. O sea, a mí se me inventó que tengo un departamento en Caracas y yo ni siquiera conozco Venezuela. Ni siquiera soy pro Maduro, o sea, por el contrario. Entonces es una cosa que va perdiendo cierta, yo diría, decoro. Se me inventó que tengo plata en los paraísos fiscales. O sea, yo tendría que tener plata primero. Partamos de ahí, digamos. ¿Y no la O sea, uno tiene, candidata? Tengo mi patrimonio, me ha ido bien, estoy contenta, tengo mi patrimonio. ¿Saben por qué? Porque he trabajado harto, me he esforzado y lo he logrado juntar. Y a lo que, contrario a lo que algunos piensan, a los comunistas no nos tiene por qué ir súper mal en la vida. También tenemos derecho a tener iPhone. Y tengo mi patrimonio. Sí, estoy contenta por eso. Y me gustaría además que todos los chilenos y chilenas pudieran tenerlo. Esa es mi aspiración, que no sea solo yo. Volviendo a esas aspiraciones entonces, ¿cómo no perderse una oportunidad histórica? ¿Cómo lo haría usted desde una eventual presidencia de la República? ¿Qué haría para ganarse nuevamente esa oportunidad histórica? Y a lo mejor eso implica un cambio constitucional o impulsar un cambio constitucional. Yo lo haría como hice toda la gestión que hice como ministra, dialogando con las actorías relevantes para cada uno de los temas. Así mismo. Muchas Sí, me toca una más. Ya, ¿no? No sé. Dale. ¿Sí? Estamos Bueno, en el tiempo, mira. Eso, mi pregunta estaba relacionada, candidata, más bien con una oportunidad histórica, es algo más grande. Ahora, yendo a lo más pequeño, recién la escuchaba sobre las anchas alamedas, ¿no? Sobre abrir estas anchas alamedas, algo que nos rememora a Salvador Allende. Hoy día vemos el comercio ambulante como un gran problema. Estas propias alamedas, ¿no?, tomadas por los toldos azules, por un comercio ambulante que está totalmente desmedido en las calles. ¿Qué opinión tiene usted respecto de eso, que es algo súper ciudadano, y también me gustaría conocer su punto de vista? Lo veo como, yo diría, un elemento muy peligroso por varias razones. Primero, porque el comercio informal que hoy día en las calles no es el comercio donde uno podía pensar que había alguien vendiendo un par de bufandas, sino que obedece más a mafias organizadas que lo que hacen es contrabando en la calle. Y se nota en la venta al mayoreo que se produce precisamente en este ejemplo, ¿cierto?, de la calle Make, que permanentemente está siendo sobresaturada con este tipo de comercio. Y en segundo lugar, porque se producen a su alrededor muchas incivilidades, delitos e incivilidades. Así que mi posición es que hay que hacer todos los esfuerzos por controlarlo. Yo felicito al alcalde de Desbordes, creo que se hizo un buen esfuerzo, junto con Carabineros, para controlar el tema de los toldos azules. Y sé que no es fácil, seguramente pueden volver a poblarlo, o ya lo hicieron, no lo sé, desconozco porque he estado todos estos días en regiones, pero lo que no podemos hacer es rendirnos, hay que combatirlo completamente. Y hay una tercera derivada, que esos espacios generalmente son espacios públicos, y los espacios públicos nos pertenecen a todos. Entonces, creo que es algo bien grave y que es algo que hay que combatir y que tiene mucho que ver de nuevo con algo que parece que no quisiéramos ver. Los delitos del crimen organizado, si nosotros solo vemos la parte de las policías, la parte de la gendarmería o de las cárceles, vamos a estar viendo solo el efecto. Y hay que ir a la causa. Y la causa está en la plata. Gracias. Gracias. María Soledad Tutún. Sí, candidata. Si bien su programa está en construcción, ¿no es cierto?, el nuevo programa, le quería preguntar por el anterior, con el que participó en las primarias. Y no sé si va a mantener este acápite precisamente, que lo leo textual. Usted decía ahí que en su gobierno va a promulgar una ley que prohíba el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. No sé si lo va a mantener. Y en esa línea, no sé si está de acuerdo también con los recursos que parlamentarios oficialistas pusieron en el Tribunal Constitucional y en el CERVEL en contra de Johannes Kaiser a propósito de sus declaraciones. Miren, el programa, como señalé, está en un proceso de formulación de nuevo. Sin perjuicio de aquello, yo creo que el tema de los derechos humanos es un tema fundamental de respetar en el país. Y de eso espero que no haya ninguna duda en este salón, porque en otros lugares sí hay dudas. Y me preocupa, evidentemente, porque cuando se pierde la vergüenza y se dice que, por ejemplo, hubo muertes que se justificaron para después decir que no se justificaron, y se le contesta a una persona del mismo pensamiento político en vez de, por ejemplo, a los familiares de las víctimas, que fue a quien se ofendió directamente, realmente yo veo que la brújula
del respeto a los derechos humanos se relativiza. Sobre los dichos de Johannes Kaiser, yo la verdad, esto es una opinión personal, ¿eh? Los parlamentarios podrán hacer lo que ellos estimen. Yo creo que no hay que, para mí no merece ni siquiera comentario, porque imagínense quién se le ocurre instigar un golpe de Estado, o sea, es algo como bien extraño. Aquí en Chile hay democracia hace tiempo, costó mucho conquistarla, muchos pagaron incluso con su vida, algunos siendo militantes y otros teniendo nada que ver en esto. Entonces, reivindicar esas formas realmente me parece que ni siquiera ¿Usted cree que él puede ser incomentable? No tengo nada que decir al respecto. ¿Usted cree que él puede ser candidato presidencial y no habría escalado esta No, es que él ya no fue. ¿Lo ha visto en algún foro que lo han invitado? O sea, pregunto yo. En ese sentido, y retomando a propósito de lo que usted decía, digamos, de este periodo que le comentaba Soledad, digamos, el presidente Boric, al fallecer el expresidente Piñera, hizo una reflexión a la luz de lo ocurrido durante el estallido del año 2019. Dijo que las querellas y recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo. Hemos aprendido de ello, hablando de la oposición. ¿Qué reflexión ha hecho usted de ese momento? Y no sé si está de acuerdo con él y está en el mismo tono, digamos. Lo que pasa es que yo no me puedo hacer cargo de hechos que pueden haber realizado otras personas. Incluso en el caso del presidente, yo creo que él tuvo un gran gesto en reconocer los errores que él pudo considerar que cometieron. Pero no es mi caso, entonces no me hago cargo de aquello. Yo tengo una forma bien particular de pensar y he sido totalmente transparente. Para mí el estallido social fue un tema en el cual la ciudadanía se aburrió de los abusos. Y yo sé que al fallecer el presidente Piñera fue un momento importante de reflexión para todos los sectores políticos. Pero si usted me pregunta si personalmente, yo no tengo nada que decir al respecto porque no hice ninguna de las cosas de las cuales me pudiera arrepentir. O sea, esa reflexión que él hace como un poco extendiéndola a lo que fue la oposición de ese momento, bueno, usted no la comparte, no se siente parte. No, si usted me pregunta en términos de la oposición en general, yo creo que sí, algunos se pasaron de rosca, pero si usted me pregunta respecto de mí, no es mi caso. Y yo lo quiero decir con esta claridad, porque aquí se trata de vincular a la candidatura mía con temas del estallido delictual, como le llama la derecha, y decir que defendía primera línea y que estaba por la quema del metro y por los encapuchados, y todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Entonces yo no me voy a hacer cargo de autocríticas que a mí no me corresponde hacer, porque no es verdad. Así de simple. Ahora, si ustedes me preguntan qué pienso del estallido, aunque no me pregunten, igual lo quiero decir. Gracias. No, es que yo creo que es una realidad que el país vivió y que como ahora la contingencia política le pone como consigna a todo, entonces quieren decir que todos eran delincuentes, que lo único que hacían... Yo no desconozco que había gente que era delincuente, había gente que era vándalo, habían carabineros que dejaban a gente ciega, todo eso pasó. Pero para mí lo esencial del estallido es que aquí la gente se aburrió de los abusos. Y si nosotros lo queremos esconder como polvo debajo de la alfombra, les quiero recordar que cuando la alfombra se mueva, ¿qué pasa con el polvo? Vuelve a salir. Por eso les digo, hay que trabajar la cohesión social en este país. Entonces, y con esto, para cerrar solamente, porque me gustaría, si se puede, de la confianza que me preguntaban antes Soledad o Neto. Miren, la mejor confianza que nosotros podemos tener es en un país que no esté fracturado, en un país en el cual la inversión pueda llegar porque hay tranquilidad y paz social. Y como después cada vez que digo algo salen los bots a decir cosas contrarias, no estoy amenazando a nadie porque no tengo ningún interés de amenazar a nadie, sino que lo que estoy diciendo es lo que yo veo. Y yo veo con dolor que en nuestro país hay mucha gente que no le alcanza para vivir. Veo con dolor que hay mucha gente que no tiene dónde atenderse, que espera 24 horas sentada en una silla a ver si la atienden o no. Y veo con preocupación que quienes estamos en política seamos indiferentes a esa realidad. Eso produce fracturas en la sociedad, eso mina las confianzas y eso hace que el crecimiento llegue menos de lo que quisiéramos. Así que espero que en mi gobierno esos elementos estén al centro. De verdad, porque creer que a punta de grito, de odio, de eslogan o de hashtag se gobierna un país es un error importante que va a tener consecuencias en el futuro y que espero que Chile no cometa. Pero confío en la ciudadanía chilena. Muchas gracias. Como pudimos ver, queridos amigos, este debate estuvo cargado de tensión. La candidata comunista insiste en proyectar una imagen de centroizquierda,
moderada, amable, abierta al diálogo, incluso más cercana que en otras ocasiones. Pero seamos sinceros, ¿a quién intenta convencer? Su historial es conocido y por más esfuerzos que haga para alejarse de la polémica y suavizar su postura, los cambios en su discurso, en su actitud e incluso en su apariencia no pasan desapercibidos. El votante chileno no es ingenuo, sabe leer entre líneas, y cuando alguien intenta mostrar una versión distinta de sí mismo, solo para ganar apoyo, eso tarde o temprano se nota. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.